Buenas tardes o buenos días o buenas noches dependiendo de la hora a la que vean este video. Sean bienvenidos a esta clase que vamos a hablar acerca de los modos de producción. En mi canal ya tenemos la parte uno para los que no lo han visto por alguna razón y ahora vamos a hablar acerca de la parte 2. ¿Ok? En la parte uno llegamos a hablar hasta el mercantilismo, que creo que es algo que más o menos tendremos también que tratarlo nuevamente para poder avanzar. Bueno, hablamos ya de la comunidad primitiva, del esclavismo, el nacimiento de la explotación del hombre por el hombre, el esclavismo, el feudalismo, lo que se llaman relaciones feudales, que es una especie de esclavismo con libertad supuesta, y el mercantilismo, que es como el capitalismo cuando era bebé. Y podemos decir también que un mercantilismo maduro lo llamamos capitalismo, ¿no? Un mercantilismo que deja las mercancías por el capital. Ya vamos a ver más adelante qué es el capital. Entendamos algunos conceptos generales del capitalismo. Aparece a finales del siglo XVIII. Está estrechamente ligado a la revolución industrial. Si recuerdan la clase anterior y hablábamos acerca del mercantilismo, el mercantilismo se fue dando por la acumulación de mercancías o mercaderías, como ustedes quieran decirlo, y de poder económico para que se pueda luego a futuro costear los precios que tendría la creación de industria, ¿ok? Em, es prácticamente mundial hoy en día, prácticamente está en todas las partes del mundo. De una o de otra manera yo pienso que está en el mundo, en todo el mundo. Serán tal vez un 99.9% de las personas a las que influye el capitalismo. Propiedad privada, nace el concepto de la propiedad privada. Eh, ¿Qué les puedo decir? Y no solo la propiedad privada, sino el beneficio privado. El mercado se rige, una característica del capitalismo es que el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si es que yo tengo, me estoy inventando 1000 lápices en el curso y quiero vender y cada estudiante tiene su lápiz, pues tenemos demasiados lápices. Yo no le puedo vender a alguien que ya tiene un lápiz, un, eh, un producto igual o similar, sea lápiz o esfero, a un precio muy elevado porque ya tiene, no es una necesidad. ¿Ok? Entonces el precio de esos lápices que yo tengo para vender bajan. Pero si yo tengo 5 lápices y en el curso nadie más tiene lápices y necesitan para una prueba, estoy seguro que están dispuestos a pagar mucho más. Y eso es la demanda, ¿no? La demanda sube, el precio sube. Industrialización y consumo, ¿no? En el capitalismo hablamos mucho del tema de la industrialización, la fabricación en masa, la fabricación masiva y el consumo inclusive hoy en día como una necesidad. Pero, ¿qué es el capitalismo? Perdón, aquí creo que está mal, ¿no? ¿Qué es el capital? ¿Qué es el capital? Es el conjunto de bienes producidos que pueden ser utilizados para producir más bienes. ¿Ok? Es decir, que parte de mi capital sería tener una empresa de fabricación de almohadas, porque al vender esas almohadas obtendré más capital. Entonces, conjunto de bienes que pueden ser utilizados para producir más bienes. Que también podría considerarse un capital, un terreno, porque tiene plusvalía, ¿no? Con el tiempo va subiendo de precio y me permite generar más capital. En sentido financiero, es la suma de dinero que no se consume, sino que se ahorra para comprar acciones de empresas con el fin de obtener ganancias o intereses. ¿Cuál es el problema con esto? Se ahorra, ¿no? Sinónimo de se ahorra, se guarda. Es que recuerden primero que nada que el dinero es la representación del trabajo. Quiere decir que si yo le dedico del trabajo, del tiempo, etcétera. Si yo le dedico un mes a sembrar y por tanto a cosechar papas, todo ese mes de trabajo, todo ese tiempo que yo le dediqué, todo ese esfuerzo, está representado en los quintales de papas que yo tendré. Cuando yo venda esos quintales de papa, el dinero que me entreguen representará
tanto esos quintales de papas como mi tiempo, mi esfuerzo y mi trabajo. ¿Ok? Entonces, el dinero no es algo que se produce mágicamente, no es algo que se da en los árboles, no es que el Palacio de la Moneda en Chile manda imprimir billetes de todo tipo y se da mágicamente así el dinero, sino que el dinero representa algo, ¿no? Representa un trabajo, un esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa cuando ahorramos esto? Si es que yo trabajo, ¿ok? Y tengo $1. Yo este dólar le vendo a la señora, compro a la señora de la tienda una papita. Esta señora con ese dólar una parte pagará proveedores y otra parte tal vez comprará pan para los hijos y este dinero le pagará al señor de la panadería. El señor de la panadería comprará más material para seguir produciendo, para crecer y tal vez él adquiera el servicio. Su hijo va al colegio y el señor con ese dinero paga impuestos y ese dinero vuelve a mí. ¿Ok? Entonces, esa circulación de dinero se vuelve sano. Cuando tenemos esto, bueno, el ahorro también es muy sano, ¿no? Pero esto de aquí, cuando se vuelve la acumulación de capital, ¿no? Cuando vemos que en la televisión dice que tal persona tiene 8 billones de dólares o 250.000 millones de dólares y que tienen fortunas, que hay personas que tienen fortunas mucho más grandes que el Producto Interno Bruto de Ecuador. O sea, todo el Producto Interno Bruto de Ecuador, una sola persona tiene mucho más dinero que eso. Entonces empiezan a acumular en sus arcas el dinero que representa el trabajo de otras personas y lo retienen y así no se benefician más personas y lo que obliga a que los que generaron ese capital tengan que trabajar más duro eh, para tener para producir capital. No hay retorno del capital, pero pueden producir más capital. Bueno, es un concepto que se va complicando conforme lo vamos explicando. Para el capitalismo hasta la actualidad es más importante la transformación de los recursos naturales que el recurso humano. Es decir, es más importante producir un teléfono, un smartphone inteligente que tome fotos perfectas. Es más importante que no nos falte este producto en los bolsillos de cada uno de los estudiantes. Es más importante eso que tal vez los trabajadores en China que extraen el cobre que se utiliza para hacer los cables y que viven bajo el umbral de la pobreza. Tal vez no es tan importante contaminar los ríos con mercurio debido a la extracción de litio para poder crear las baterías de litio y que los teléfonos duren más tiempo sin tener que cargarlos, etcétera, etcétera. Entonces el capitalismo sobrepone todas esas transformaciones de la materia prima por encima del recurso humano. Tenemos clases sociales. Yo realmente siempre he pensado en solo dos clases sociales. Bueno, les voy a poner aquí de otra manera, ¿ok? Este sería la burguesía. Y esto de acá será el proletariado. ¿Alguien sabe qué es la prole? Les voy a poner por acá. La prole. Hablamos la prole de alguien cuando hablamos de su descendencia, de sus hijos. Entonces, ¿por qué se llaman proletariado? Porque mientras que la burguesía, mediante los medios de producción, es decir, las fábricas, las empresas demás, pueden producir zapatos, pueden producir ropa, pueden producir celulares, computadoras, no sé, lo que ellos quieran. El proletariado con lo que tiene, es decir, su cuerpo, lo único que puede producir son hijos. Por eso se llama proletariado. Esto está visto desde el punto de vista de qué es lo que podemos producir, en qué estamos habilidad de producir. Más aún, además de esto, lo podemos dividir en tres clases, alta, media y baja, que es algo que tal vez hayan escuchado más. Clase alta, creo que dicen que hoy en día la clase alta es considerado el 2% de la población mundial. El 2% de la población mundial. Y el resto somos el 80%. El 98%.
Y este 2% de aquí tiene más riqueza que todo esto de acá. Bueno, dentro de esta clase alta podemos encontrar a la burguesía comercial, la burguesía financiera y la burguesía industrial y los latifundistas, es decir, los grandes dueños de propiedades, de grandes extensiones de propiedades. Luego tenemos en la clase media profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. Y en la clase baja tenemos la clase obrera, el servicio doméstico y el campesinado. Y que son realmente los que crean, son realmente los que generan riqueza. Tenemos tres fases del capitalismo. El capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo e imperialismo al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces el capitalismo mercantil, igual que el mercantilismo, se fue dando durante inicios del siglo XVIII, en el cual se explotaron las colonias americanas, se trataba de obtener de parte de ellos muchos productos. Se fue dando, se permitió dar esto desde la revolución agrícola muchísimos años atrás. Luego tenemos el capitalismo industrial. El capitalismo mercantil también intentó captar capital, ¿no? Explotar a las colonias para tener mucho capital y poder luego a futuro permitir esto. La revolución industrial, ¿no? El capitalismo industrial. Esto permitió una enorme expansión financiera debido a las sociedades anónimas, que fueron las sociedades anónimas. Miren, antes las personas no podían crear empresas demasiado grandes por la falta de capital. Gracias a las sociedades anónimas, varias personas se unen para financiar proyectos muy grandes y comparten el capital que deben invertir, o sea, comparten la inversión y comparten el riesgo también, el riesgo de pérdida. Entonces el riesgo es compartido y lo cual permite que no sea algo que el riesgo no sea tan alto, tan elevado. También este capitalismo industrial se basa en acciones que se pueden comprar y vender en la bolsa de valores según la oferta y la demanda. ¿Ok? El capitalismo imperialismo, cuando en el capitalismo empezamos a relacionarlos con la globalización y empezamos a llegar a partes donde antes empresas no podían llegar, ahí empezamos a hablar de imperialismo, ¿no? La libre comercialización de productos que llega a otros países, a otros lugares y que se vuelven un monopolio. Por eso le llamamos imperialismo, de imperio, ¿no? No sé si recuerdan cuando hablábamos con ustedes la diferencia entre reino e imperio. La diferencia es que el reino es un pedazo de territorio concentrado. El reino se puede ampliar, sí, mediante conquistas, ¿no? Y puede volverse un pedazo más grande. Pero el imperio es cuando además de nuestro territorio principal tenemos otros pequeños territorios en otras partes. ¿Okay? Por eso se llama capitalismo. Dígase, voy a poner el ejemplo de Apple, que crea los celulares, los iPhone. Entonces crea un monopolio. Si Apple está presente en Ecuador, supongamos que esta manchita de aquí es Ecuador, ¿habrá una empresa ecuatoriana que le pueda ser rival a esta empresa multinacional? No, no la hay, inclusive económicamente, por costos no podrían competir, por calidad tampoco podrían competir, y eso se vuelve en un imperialismo. Problemas del capitalismo, ¿no? Claro que el capitalismo nos ha permitido progresar muchísimo, el capitalismo nos ha permitido, como hablábamos, tener teléfonos, tener computadoras, tener ropa, que ese artículo que salió en Francia, esta semana también lo podamos comprar aquí en Ecuador, esos zapatos que los están vendiendo en España también los podamos comprar aquí, etcétera, etcétera. Como beneficios también nos traen unos problemas, unas consecuencias. Primero, que el capitalismo ha generado grandes desigualdades económicas. A este lado podemos ver grandes espacios, departamentos con jardines muy grandes, hermosos, con piscina, cancha de tenis, etcétera, y atravesando un muro
Dividiendo estas dos partes, al otro lado tenemos hacinamientos, la gente viviendo una encima de otra, las calles ni siquiera están bien definidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso ha generado también el capitalismo, porque parte o gran parte de la idea del capitalismo es la acumulación de capital. Entonces, de lo que producen ellos, lo acumulan el capital ellos mediante el trabajo. Muchos de ellos deben ser empleados de las empresas de los otros. Deterioro del medio ambiente y sobreexplotación de los recursos, lo que hablábamos. Para obtener teléfonos que duren todo el día sin tener que cargar, necesitamos baterías de litio, y no les importa a las multinacionales acabar con los recursos hídricos a fin de obtener este litio, sacarlo del suelo, ¿no? Aumento del desempleo provocado por la incapacidad de generar empleo para toda la población activa. Entonces, si la gente se dedicara un poco más a la agricultura, dejáramos un poco la industria, todos tendrían la provisión porque todos producen del suelo. Ahora, ¿cuál es el problema? La industria, por una parte, no genera tantas plazas de trabajo, y menos en la situación que estamos viviendo ahora, y la gente tampoco quiere volcarse al campo por por la retribución tan ínfima que se recibe. Es por ese motivo que en el campo, no se olviden que es donde se genera el capital, donde se genera el valor económico. Entonces, si no hay gente en el campo, no hay valor económico, y obviamente las empresas luego no tienen para contratar a más personas. Mal funcionamiento del mercado, porque las empresas se ponen de acuerdo para controlar los precios y evitar que baje. Y esto tiene estrecha relación con un tema que tenemos aquí más adelante: el liberalismo. Si ustedes escuchan la palabra liberalismo, se escucha como algo completamente positivo, pero no lo es en todos los aspectos. Puesto que el liberalismo, por una parte, claro, es una filosofía que dice que el Estado, el liberalismo está opuesto al control, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está opuesto al control. ¿Qué es lo que pasaba durante las monarquías, ¿no? Sobre todo en esas monarquías absolutistas, donde un rey decidía todo. Este rey protegía los productos de su reino y cobraba impuestos muy elevados por los productos que venían de otras partes y para ser consumidos dentro de este sitio, ¿no? Igual estos reinos o estos imperios controlaban muchos aspectos de la economía, del comercio y demás. Ante esto nace esta tendencia llamada liberalismo, en el que dice que las personas tienen que tener libertad para asociarse, para crear empresas, para invertir capital, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual obviamente es muy bueno, lo cual obviamente tenemos esas libertades, pero el liberalismo rechaza el control. Ahora, ¿cuál es el problema? El control se vuelve necesario. ¿Qué es lo que decían muchas de las personas y que tenían esta ideología de liberalismo? Que el mercado es autorregulable. ¿Qué quiero decir? Digamos que yo voy a poner aquí una canastita, y en esta canasta, disculpando el dibujo, yo tengo una arroba de papas, ¿no? Y aquí estoy yo, y por acá está también mi vecino, que también tiene una arroba de la misma papa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo empiezo a gritar que esta arroba de papas vale $5. A 5 dólares, venga, lleve esta arroba de papas. Y él la vende a $6. Entonces toda la gente va donde mí, porque yo doy más barato. Viendo esta situación, este otro comerciante decide bajar el precio hasta $4. Y la gente que antes iba donde mí se va donde él. Entonces yo digo, bueno, no puedo perder los clientes. Yo me voy a bajar a $3. Y vendo, y me doy cuenta que estoy perdiendo, que no estoy teniendo en cuenta los valores de producción, no estoy teniendo en cuenta mi tiempo, no estoy teniendo en cuenta nada. Entonces digo, no puedo vender a $3 porque así pierdo. Tengo que vender a $4. Y así el mercado se autorregula. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que él habla conmigo de manera hipotética y nos dice, oye, ¿qué te parece si vendemos las papas a $10? Ya, hasta nos bajamos hasta 9, pero de ahí no te pasas. Ok, yo hago lo mismo. Ya, chévere, de una, no hay problema.
entonces vendemos a $10 y ahí estamos manipulando el mercado. Entonces, sí tenemos muchas libertades, pero sí debe de haber un Estado que controle este tipo de situaciones. Y ahora en esta situación todavía más estamos viendo que la especulación es increíble, como las personas cobran por cosas que normalmente no cuestan tanto, precios súper elevados. Yo les comento una pequeña experiencia que tengo al respecto de esto. Un conocido viajó a la costa para traer racimos de verde y me decía que allá a la gente no le quieren, los comerciantes no les quieren pagar más de $1 por racimo. Él les pagó $1.50 y la gente estuvo contentísima. Pero llegan acá y vale $1 el racimo y nos venden una mano, o sea, de plátano, una mano ni muy grande, ahora en $1 y el resto es ganancia, o sea, están ganando un 80-90% y están especulando, ¿no? Por eso el gobierno trata de poner un poco este control y siempre, ¿quién es el más golpeado? El productor, ¿no? El que sembró las papas, el que sembró el verde, el guineo, y lamentablemente no nos damos cuenta que ellos son los que generan la riqueza. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que permitió todo este desarrollo económico y súper vinculado con, con todo el capitalismo, que es la revolución industrial, para lo cual he tomado prestado este mapa mental o este mapa conceptual. ¿Ya? En la revolución industrial, bueno, hubo una gestión del recurso humano en cuanto a capacitación, éxito, gestionamiento. Bueno, tal vez esto del éxito yo lo quitaría. Capacitación sí, porque ¿quiénes fueron a las industrias? Antes se vivía del campo. Por lo tanto, si no habían personas que trabajen para industrias, cuando existieron las industrias, ¿quiénes fueron a trabajar ahí? Pues sí, los campesinos. Así que tuvieron que tener una capacitación en áreas técnicas y una mayor preparación. Esto permitió un aumento tanto de la población como de la producción y crecimiento sin precedentes antes vistos en cuanto a la urbanización, ¿no? Ciudades cerradas, porque antes éramos grandes espacios de terreno alejados los unos de los otros. Este proceso de transformación fue económica, tecnológica y social, que definitivamente nos ayudó a cambiar. En cambios, cambiamos de lo manual a lo industrial. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Que antes de la industria, ¿quién nos proveía de zapatos? Antes de la fábrica que produce zapatos, sí, el zapatero. Antes de la fábrica que produce cuchillos, ¿quién nos proveía de cuchillos? Sí, la industria, perdón, el cerrajero podría ser. Y así tenemos gran cantidad de artesanos que antes de la industria había la artesanía, que elevaba muchísimo los costos. El proceso de trabajo era muy laborioso y lo que hacía que las personas le dediquen más tiempo y por lo tanto cobrar más. Ahora una sola persona por medio de la industria fabrica mucho más, lo cual permite abaratar costos, ¿no es cierto? Se dieron tres revoluciones industriales, primera, segunda y tercera. Y ahora estamos hablando que debido a esta pandemia posiblemente entremos a la cuarta revolución industrial o posiblemente estamos entrando a la cuarta revolución industrial sin darnos cuenta. La primera revolución industrial se dio con el barco a vapor. Bueno, primero la máquina de vapor que permitió crear estas grandes máquinas, el barco a vapor, la locomotora, la máquina de hilar. Pero sobre todo al momento de nosotros tener estos medios de transporte masivos, nos permite tener un escenario dispuesto para el transporte de mercaderías, no solo de materias primas, sino también de material ya procesado, o sea, a dónde quiero llegar y dónde quiero vender. En la segunda revolución industrial tenemos el descubrimiento de la energía, principalmente del petróleo. Yo le conozco la primera revolución industrial como la revolución de las pequeñas máquinas, la segunda como la revolución de las grandes máquinas. En la tercera revolución tenemos, bueno, esto ya es mucho más actual, hablamos de energías renovables, energía eólica, energía por hidrógeno, tenemos el internet también, la nanotecnología y demás. Y bueno, se está hablando acerca de la cuarta revolución industrial debido al tema del 5G, de la conectividad 5G y cómo toda nuestra información va a estar en línea
posiblemente inclusive para que la computadora sepa qué nos gusta comer, qué comemos más y nos dé una lista de los productos que queremos comprar, ¿no? Eso se lo conoce como la posible cuarta revolución, o simplemente quede como una extensión de la tercera, porque tienen muchos aspectos en común. Eso es todo, chicos, y la tarea que ustedes tienen que realizar es bastante fácil. Es realizar los gráficos que ustedes han visto, los mapas conceptuales, todo gráfico que ustedes hayan visto, lo pasen a limpio en hojas de carpeta o en un cuaderno, tomen fotos y les suban por favor esa información al Classroom, ¿okay? Donde yo les voy a poner esta tarea. No se olviden que ya estamos por acabar el año. Creo que no dejamos muchos temas sin tratar, o al menos los hemos tratado, aunque rápido, pero los hemos tratado de una manera que yo espero que sí les quede clara. Ya saben que tienen los medios para poderse comunicar conmigo y poderme explicar cualquier situación cualquier problema que tengan o alguna aclaración que deseen. Ha sido un placer para mí y que Dios les bendiga.